Buenos días. No sé si alguno de vosotros estuvo ya en una que hicimos en noviembre o en octubre, cuando esto estaba... Era este, ¿no, Marcos? Sí, en este. Vale. Que eso no sé si alguno de vosotros estuvo en la charla que hicimos en octubre, cuando estábamos todos acelerados y viendo cómo poder afrontar el cambio que nos venía, ¿no? Con el tema del Verifacto. La verdad que el cambio de fechas fue absolutamente sorpresivo, sin una explicación técnica, sin ninguna explicación operativa. Eh, Viendo el ámbito al que afecta a Verifactu, el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Economía y la Agencia Tributaria para la implantación, desde mi punto de vista, es cuando menos arriesgado, ¿vale? Porque hay el hecho de que un número tan grande de empresas entre todos a la vez a aplicar ese sistema, pues puede generar cuellos de botella en la atención desde los propios servicios que además llevan años despersonalizando y que, bueno, pues la verdad que puede ser una situación complicada. Este cambio de tiempo yo creo que debería haber servido para haber cambiado un poco el planteamiento, pero no lo han hecho. Ellos no se ha vuelto, yo no he vuelto a leer una letra ni a oír ningún comentario de Verifactu. Es como de repente estábamos en noviembre todos acelerados, nosotros en nuestro despacho y todos los despachos y todas las empresas estaban viendo cómo organizarse, con todos los informáticos, planificando qué día te hacían el cambio, qué día estabas en el entorno de pruebas y qué día era el día que entraba a funcionar el sistema ya directamente. Y la verdad es que de repente nos hemos olvidado. Y con un poco la forma de ser de este país, pues en octubre volveremos a estar exactamente igual que el año pasado. Entonces, el cambio no fue por un motivo técnico de ningún tipo, entró dentro de las negociaciones que tienen dentro del gobierno cuatribio o quinto partito, y fue una imposición de Junts que lo que quería conseguir era apoyos de la patronal catalana. Eso es el criterio que dijeron. Pero yo, por poneros un ejemplo, 2 días antes de ese cambio, en la asociación profesional a la que pertenezco, tuvimos una charla online en la que estábamos 600 asesores de toda España y no dijeron ni una coma del cambio. Entonces, estamos que por un lado va, digamos, el día a día las empresas, la propia administración, y por otro lado va el gobierno. Entonces, en algún momento debería el gobierno pensar en las personas y en las empresas. Y yo, volviendo al tema de la implantación, la experiencia Verifactu es lo mismo que es TicketBuy. No sé, ¿conocéis lo que es TicketBuy? Entiendo que a estas alturas ya la mayoría de la gente sabe lo que es TicketBuy. Es exactamente lo mismo, y TicketBuy lleva funcionando 3 o 4 años en el País Vasco. Entonces, las distintas haciendas forales han tenido distinta forma de implantarlo, pero todas ellas han hecho lo mismo. Han ido entrando por epígrafes. Entonces, por ejemplo, en Álava, los primeros epígrafes que entraron fueron las notarías, los economistas, las asesorías, los abogados. ¿Para qué? Porque son los que van a tener que trasladar al resto de la gente cómo hacerlo. Aquí no, aquí todos a la vez. Y encima el 1 de enero. El 1 de enero, que nunca es el 1 de enero, que es el 8 de enero. O el 9, con el cierre del año, con el cambio. Entonces, eso la verdad que provocaba mucha inseguridad y una situación de riesgo grande, y eso no ha cambiado. Entonces, bueno, por refrescaros un poco lo que es Verifactu, eh, antes de meterme en materia, veis que se llama Verifactu y factura electrónica. Son dos cosas distintas. Eso yo también, desde mi punto de vista, tampoco lo entiendo. No sé por qué se ha separado Verifactu por un lado y factura electrónica por otro, cuando al final todos son facturas, ¿vale? Verifactu lo que es
aplicar, ¿y por qué lo junto? Porque al final se van a solapar, ¿vale? Factura electrónica es algo que estaba ahí pendiente de desarrollarse y por fin, en el mes de marzo, el día 31 de marzo, si no me equivoco, sí, el día 31 de marzo del 2026, se ha producido la publicación del Real Decreto 238-2026, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, y por el que se modifica el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012. ¿Vale? Entonces, Verifactu y factura electrónica tienen los dos el mismo origen, la Ley de Prevención del Fraude. ¿Vale? Lo que ocurre es que se ha decidido llevarlo por dos caminos distintos. Uno, Verifactu, ¿qué es lo que hace? Verifactu lo que quiere hacer es, lo que va a hacer es evitar el uso de software que pueda ser manipulado para alterar las bases imponibles de las empresas, ¿vale? Lo que te hace es un sistema a través del cual tu sistema informático de facturación, si utilizas un sistema informático de facturación, porque el que haga las facturas a mano, el que tenga el talonario de toda la vida o el que tenga un formulario Word o incluso un Excel, porque eso, por ejemplo, había dudas, va a poder seguir haciendo las facturas igual que las venía haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene un sistema informático de facturación. ¿Cuándo se convertiría un Excel o un Word en un sistema informático de facturación? Cuando en el mismo sistema tú estás generando la factura y a la vez estás generando un registro de facturas. Entonces, en el momento que tú ya estás haciendo esas dos cosas, ya tienes un sistema informático de facturación y ya estás sujeto a Verifactu, ¿vale? Entonces, lo que establece es el sistema por el cual se tiene que validar los sistemas informáticos de facturación. Y entonces hay dos sistemas, uno que es el que normalmente se va a utilizar, que es el sistema Verifactu, y otro que es el sistema no Verifactu. La obligación de los dos es la misma. Ahora os desarrollaré un poco y os refrescaré un poco los conceptos. Pero lo que vienen a decir es, Verifactu es el sistema que Hacienda, digamos, está patrocinando o que prefiere que se utilice, que al final lo único que hace es, tú tienes un sistema de facturación que es capaz de, en el momento de emitir una factura, generar una huella, el hash que llaman, incorporar un código BIDI y enviar una determinada información, que es la información genérica de una factura, a la agencia tributaria en el plazo de, si no recuerdo mal, de 2 minutos desde que se emite la factura, y eso luego es comprobable y no es modificable. Y además, en el hash contiene información de la propia factura y de la factura anterior. Va encadenando una con otra para que no haya intercalados, ¿vale? Al final, Verifactu es simplemente eso. Entonces, si tu sistema informático hace eso, ya está validado por sí mismo. En cambio, tú dices, no, yo quiero tener un sistema no Verifactu. Mi sistema cumple con la norma, cumple con las exigencias de la Ley de Prevención del Fraude y el artículo 29 de la Ley General Tributaria, y los requisitos que les exigen son mucho mayores. Les obligan a tener un sistema para que la propia Hacienda compruebe las bases de datos. Digamos que es un sistema mucho más opaco, no va a generar los BIDIs, está obligado, los códigos BIDIs estos para escanear, va a tener que poner en la propia factura que es un sistema no Verifactu, y Hacienda les va a poner en la diana. Todo el mundo que utilice un sistema no Verifactu tiene un mayor riesgo de comprobación, ¿vale? Entonces, cuando tú hablabas con las empresas, aquí en general, yo con casi todas las empresas que he hablado, no nos hemos planteado mucho entrar en sistemas no Verifactu. Pero cuando tú hablas con compañeros, sobre todo de Madrid para abajo, pues hay una gran mayoría de empresas que están pensando que el irse a un sistema no Verifactu es una solución para seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas. Y es cierto que yo pienso que eso no va a ser así. Pero personalmente yo pienso que esto no va a ser así desde el año 2007. Estamos en el año 2026. ¿Vale? Aquí las cosas van despacio. Entonces, ¿va a llegar? Sí. No sabemos cuándo, porque tampoco sabemos si va a haber una nueva prórroga o no. Lo que ocurre es que hay que tenerlo en cuenta,
ha habido ayudas que yo creo que, bueno, luego lo contará Lara, que muchas de ellas han acabado, pero no, habrá líneas todavía vigentes, más o menos, me imagino. Están en ello. Eh, y el cambio es algo que yo tengo claro. Cuando lo vinculemos con el sistema de factura electrónica, que ese sí que es un cambio que es, yo creo que va a tener mayor velocidad, ¿vale? Por su origen, ¿vale? Eh, es un cambio de todo el sistema de facturación de todas las empresas, y ya no solo un cambio en el sistema de facturación, es un cambio en la manera de trabajar los departamentos administrativos. Porque cuando os hable ahora de la factura electrónica, la diferencia que tiene la factura electrónica es que la factura electrónica ya no va a ser un papel. La factura electrónica es un registro parecido al hash, ¿vale? Y todo el contenido de la factura va a ser un fichero de informático, con todo el contenido, con las mismas obligaciones, porque aquí lo que premia, lo que manda siempre es el reglamento de facturación, ese reglamento de facturación cuyo primer ejemplo fue el del año 2003, que luego se modificó en el año 2012, ¿vale? Y que cada uno hemos interpretado como hemos querido. Hacienda, lo que lleva desde el año 2007, cuando entró el modelo... ¿Alguien ha hecho el modelo 340? ¿Recuerda el modelo 340? Que es el precedente del SI. Pues desde el año 2007, que entró el modelo 340, el libro de registro de operaciones, lo que ha dicho Hacienda es que el reglamento de facturación y el cómo se factura lo he establecido yo, y quien dice cómo se tiene que aplicar e interpretar soy yo. Entonces eso es lo que ha venido haciendo con el 340 y luego con el SI. Y al final el Verifactu no es más que una evolución del SI. Es más, los que hacen SI no van a tener que hacer Verifactu, porque la información que se manda en Verifactu es exactamente la misma información que se manda al SI. Esa es una cosa que también tenéis que tener en cuenta. Aunque parezca sorprendente, en el SI normalmente se puede estar por tres motivos. Uno, obligatoriamente, porque eres una empresa que factura al año más de 6 millones de euros. Entonces haces declaración mensual de IVA, obligatoriamente haces sí, no tienes Verifactu. Puedes estar porque voluntariamente te has adherido al sistema de registro de devolución mensual, de devoluciones mensuales de IVA. Hacienda te dice, oye, yo en vez de devolverte el IVA una vez al año, te lo puedo devolver una vez al mes. Dependiendo de sectores puede ser muy interesante. Por ejemplo, ahora mismo en el sector de la construcción de obra nueva, con todo el tema de la inversión del sujeto pasivo, es que si no estás en registro de devolución mensual, probablemente no puedas ni subsistir, porque no habría ninguna empresa constructora que fuera capaz de aguantar el IVA un año y medio, ¿vale? También te dicen, tú entras a que te devuelva el IVA mensualmente, haces liquidaciones mensuales, haces sí. Y voluntariamente cualquiera puede adherirse al sistema sí. Entonces, esa es una opción que también tenéis que valorar. ¿Por qué? Porque para mí hay dos motivos fundamentales. Y, por ejemplo, nosotros en el despacho había bastantes empresas a las que les dimos de alta, les hemos tenido que dar la baja, nos hacen baja de la baja. Bueno, una circunstancia un poco extraña. ¿Por qué dos motivos son? Uno, el que es un procedimiento que ya está validado, lleva funcionando con absoluta normalidad desde el año 2017. Los suministradores de software lo conocen. La mayoría de los programas están preparados para mandar sí, y a lo mejor no tienen tan claro el cómo hacer su sistema Verifactu, porque el sistema de Verifactu es más importante para los programadores informáticos que para lo que va a ser nosotros en el día a día, porque ellos lo que tienen que demostrar es que su software cumple con los requisitos que se han establecido, ¿vale? Pero en el sí, eso ya lo tienen súper desarrollado y no les exigen tantos cambios. Entonces, eso es uno de los motivos. Y el segundo motivo es que sigues teniendo cierto margen de maniobra. ¿Por qué? Porque tú en el sí
mandas las facturas en los 4 días hábiles siguientes a que las has emitido. Con lo cual, en teoría, aunque no debieras, todavía puedes, si te has equivocado al emitir una factura, modificarla y volverla a mandar. Que en teoría el software debería estar preparado para no hacerlo, pero digamos que puede estar en ese sistema previo, ¿vale? ¿Cuál es la pega? Que en el sí no solo mandas las facturas emitidas, no solo llevas el libro de facturas emitidas en la sede electrónica de la agencia tributaria, que es realmente lo que es el sí, sino que también llevas el libro de facturas recibidas. Entonces tienes que duplicar la gestión, pero tampoco es tan complejo. Y nosotros, por ejemplo, en la experiencia que tenemos y en muchas empresas pequeñas pues, empresas de reformas, empresas de auxiliares o de instalación, es cierto, y eso, por ejemplo, es uno de los cambios que esto va a llevar, que no solo trae pegas, el que tú hagas el IVA mensual y el que tú estés obligado a que el día 15 hayas mandado el libro de registro de facturas recibidas a Hacienda, mejora tu gestión en el día a día. Ya no haces el IVA solo porque hay que hacer el IVA el día 20 del trimestre. Ya lo integras en tu manera de funcionar. Estás un poco obligado a llevar un poco, depende un poco de cada uno cómo lleve su empresa y cómo haga sus contabilidades y demás. Entonces, sí que es un sistema que te mejora en el día a día, ¿vale? Entonces, vosotros porque lo valoréis a la hora de tomar esa decisión, en el mes de noviembre habrá plazo para poder entrar voluntariamente en el sí, ¿vale? Y bueno, voy a empezar un poco con la charla porque yo me desvío, empiezo a hablar y... Entonces, Verifactu y los SIF, la ley antifraude, que es Verifactu, cómo funciona plazos y riesgos, factura electrónica y luego os he preparado un poco un checklist de las cosas que hay que ir viendo y valorando, ¿vale? En la exposición de motivos de las dos leyes, el Estado quiere la trazabilidad total de la facturación en España. El 99% del tejido empresarial son pymes y autónomos, y el valor añadido bruto de España lo generan las pymes, el 62%, ¿vale? Todo viene, lo que os decía, de la ley antifraude, la ley 11/2021, prohíbe el software de doble uso, registros inalterables obligatorios, y esa fue la que modificó la Ley General Tributaria y estableció en el artículo 29.2, que esto, si lo tenemos aquí, no me funciona eso, os releo, tenéis la otra, es el artículo simplemente. La obligación por parte, el artículo 29.2J de la Ley General Tributaria establece la obligación por parte de los productores, comercializadores y usuarios de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables de facturación o de gestión de quienes desarrollan actividades económicas garanticen la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida notación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad. Esto está regulado desde el año 2021 y este reglamento del que habla aquí es el reglamento Verifactu, ¿vale? En paralelo, en el año 2022 se publicó la ley Crea y Crece, ¿vale? Que es esta, estableció, a ver si le tengo por aquí, el artículo, en el artículo 4 del... Perdón, no, este no es. La ley Crea y Crece es la que establece la obligatoriedad de la factura electrónica entre las empresas. Lo que llaman el B2B, el business to business, ¿vale? Factura electrónica, lo primero que tenéis que entender es que la factura electrónica va a afectar única y exclusivamente a las facturas que se emiten desde una empresa a otra empresa. En el resto, las facturas simplificadas no van a ir al sistema de... Cuando emitimos tickets, no van al sistema de factura electrónica y entiendo, yo por ejemplo me he leído el reglamento y no veo ninguna pega en que cuando una empresa emita una factura en particular, pero no emita una factura completa, sea una factura
digital, ¿vale? Una factura electrónica. Entonces, cuando hablan de factura electrónica, es la que cumple con esos requisitos con el formato. No es una factura electrónica el enviar un PDF a través de un correo electrónico, por mucho que ese PDF esté firmado electrónicamente. ¿Vale? Eso no es una factura electrónica. Factura electrónica, ya lo veremos, es la que cumple con unos determinados formatos. ¿Vale? Hay 4 o 5 formatos diferentes que se pueden utilizar. El reglamento del 238-2026 es el que ha desarrollado la factura electrónica, ¿vale? Y además de ese, y está previsto en el propio reglamento, establece que se va a publicar una orden ministerial que va a desarrollar, todo esto va a funcionar, lo de la factura electrónica, con plataformas, ¿vale? Va a haber sistemas en los cuales nosotros vamos a enviar y recibir las facturas, y podremos usar un sistema privado, pues los propios RPs van a tener sus plataformas para gestionar las facturas que se envían y las facturas que reciben, pero estos sistemas, a la vez que yo emita una factura y se incorpore a esa plataforma y se envíe a mis clientes, va a estar obligada a enviarle a la solución pública, a la plataforma pública de facturación. Entonces, lo que falta desarrollar todavía es la orden que va a regular cómo va a funcionar la plataforma pública para la gestión de las facturas emitidas y recibidas en formato electrónico. Esa está prevista, en principio, que salga en el mes de julio, si no se modifica, y es la que ya da el arranque para los plazos, ¿vale? Luego veremos los plazos en los que entra. Y la parte B que tiene, que es por lo que le han metido en la ley Crea y Crece, la ley Crea y Crece lo que quiere es fomentar la digitalización de las empresas y la supervivencia de las mismas, ¿no? Y entre los paquetes de medidas que toma, es la que ha tomado la bandera de que por fin se aplique la ley de servicios de pago, que está publicada, creo que desde el año 2003, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, para mí, el cambio más grande que viene con la factura electrónica es que va a ser el instrumento a través del cual se va a intentar hacer cumplir por fin y establecer mecanismos sancionadores para cumplir los plazos de pago a proveedores, los famosos 60 días. ¿Por qué? Porque en el momento en el que emitamos facturas electrónicas de un negocio a otro negocio, cuando yo reciba en esas plataformas, ya sea pública o privada, las facturas de mis proveedores, en el plazo de 4 días voy a tener que comunicar si acepto la factura o la rechazo, o si la acepto parcialmente y la rechazo parcialmente. Y voy a tener que comunicar cuándo y cómo la voy a pagar. Entonces, todo eso va a ser de una forma virtual, con lo cual lo que va a cambiar es la forma de contabilizar. No vamos a picar, nos vamos a descargar los ficheros de ahí. Ese es un poco un tema que hay que tenerlo y entenderlo. Y irá mucho más allá. Probablemente, aunque no se sabe todavía cómo va a ser, tendrá algo que ver con el famoso régimen de franquicia, que habéis oído hablar del régimen de franquicia en el IVA, para empresarios que facturen menos de 85.000 euros, que dicen que les van a quitar el IVA, que esa es la frase que todo el mundo dice. Eso es imposible. Establecerán un sistema parecido al recargo de equivalencia o algo así, pero todavía no sabemos muy bien qué forma le van a dar, y ya estamos fuera de plazo conforme a las exigencias de la Unión Europea. Probablemente haga desaparecer, ¿alguien ha usado alguna vez, ya sea como cliente, como su propia empresa, o como que tenga proveedores que estén en el régimen de caja de IVA? El ingresar el IVA en el momento en el que lo cobras y no en el momento en el que emites la factura. Es un sistema que, tal y como está planteado, es residual. No hay casi empresas que lo hayan aplicado. Yo me puedo encontrar, nosotros llevamos muchas empresas,
me puedo encontrar una factura de régimen de caja cada 3 meses. ¿Por qué? Porque si yo me doy de alta yo soy un pequeño autónomo y me doy en el régimen de caja y dependo de un cliente mucho más grande que yo y me dice, como te metas en el régimen de caja, no trabajas conmigo, pues ya está, el régimen no tiene contenido ninguno. En cambio, cuando esto funcione y esté ya funcionando, muy probablemente el IVA cambie. Y yo os lo digo, nosotros por el ejercicio profesional nuestro, un sistema muy similar a este está funcionando en México ya hace años. Entonces, en México, el IVA no va por devengo como es el nuestro, va por criterio de caja. Y lo controlan a través de estos sistemas. Y es más, son pesadísimos, porque allí los contadores, también los contables allí los llaman contadores. Yo, por ejemplo, por la experiencia profesional personal que tenemos, todavía a ellos, y ya llevan, yo que yo sepa, por lo menos 5 o 6 años con este sistema, también les está costando cambiar el chip y lo que nos ocurre es que recibimos comunicaciones constantes del gobierno mexicano preguntándonos por cosas que les están descuadrando. Entonces, sí que es muy importante porque en la medida en que implantéis bien Verifactu y implantéis bien la factura electrónica y lo tengáis controlado, disminuiréis el riesgo de comprobaciones y de llamadas. Con todo esto se va a acelerar mucho los procesos de gestión tributaria y se van a multiplicar los requerimientos. Yo, por ejemplo, en la presentación veréis empresas que tenemos en el SI, seguro que recibís de vez en cuando la típica carta de embargos de proveedores que tienen deudas con Hacienda. En el SI salen automáticamente en el momento en el que envías los registros de facturas recibidas. No tardan ni un día. En el momento que entremos en Verifactu y estos señores, o en factura electrónica, y estos señores os emitan una factura, automáticamente van a llegar las órdenes de embargo. Y ahí sí que no hay manera de evitar el tema. Hay comprobaciones mucho más específicas. No te llaman y te dicen, pásame el libro de registros facturas recibidas. No, te dicen, oye, pásame la factura. Yo, por ejemplo, tengo un instalador de calefacción que tiene de proveedor a Mitsubishi. Entonces, a este me le han comprobado lo típico, las furgonetas, los turismos y demás, y de vez en cuando, cuando tiene una factura gorda de Mitsubishi porque les ha comprado un equipo de climatización, me recibo una carta y me dicen, mándenos usted la factura de Mitsubishi. Y te la comprueban. Entonces, eso va a ser así. Entonces, digamos que el trabajo que nos vamos a ahorrar por un lado, probablemente surja por otro. Y sobre todo es eso, pensar que el cambio va a ser muy grande y profundo. A ver, esto se ha quedado atascado. Ahora. Bueno, lo que os decía antes, el PDF no es una factura electrónica, es solo la imagen de una factura, no está estructurado ni es legible por una máquina y no cumple con la obligación del B2B, de la factura electrónica. La factura electrónica es un archivo estructurado en un determinado lenguaje XML, lenguaje VL, también el EDI. ¿Alguien ha usado facturas EDI con algún proveedor? Pues, por ejemplo, ese sistema también va... Ese sistema también va a funcionar. Legible por software automáticamente, se intercambia por plataformas, lo que os decía, pueden ser públicas o privadas, y es obligatoria entre empresas por ley. Verifactu afecta, aunque hablemos de facturas, lo que afecta es a los sistemas del software de facturación. Y lo que os decía, genera registros inalterables con el hash, envía los datos a Hacienda en tiempo real y aplica a todos los que tengan el software, ¿vale? ¿Qué es lo que busca Hacienda con todo este tema? Antes se podía llevar un software con caja B o con doble contador, se podían modificar facturas, se podían llevar libros de facturación paralelos. Era fácil o difícil el fraude era fácil y difícil de detectar. Y ahora la ley exige lo que os acabo de leer: integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Con lo cual, lo que está atacando directamente a que no se haga nada de lo que antiguamente se podía hacer. Las multas que se han establecido son
significativas, y una de las cosas que ha hecho la ley es establecer como responsable subsidiario a los comercializadores de software. Entonces, porque claro, antes tú al del software le podías un poco forzar a que te hiciera determinado apaño para que tuvieras, por ejemplo, yo he tenido actuaciones de comprobación de software que alguno muy conocido, por ejemplo en el tema de hostelería, el que veis en la mayoría de los bares, a ese señor hicieron una comprobación en un montón de sitios donde tenía instalado el software porque le obligaron a que cantara y que les dijera quién tenía un botón en el cual le descargaba automáticamente las cajas. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que se van a combatir ahora. Porque si a algún programa, a algún contribuyente le encuentran algún programa que pueda hacer eso, la sanción que le pongan a la empresa también se la pondrán al comercializador. Aparte de que le metan una sanción, si la empresa no paga, él también será responsable subsidiario de las deudas con la agencia tributaria, con lo cual él se va a tentar mucho la ropa, cualquier informático, ahora de hacer un software que no cumpla con estos requisitos. Ya sea Verifactu o no Verifactu, ya sea en sí o no en sí. Por eso, lo del sí, digamos que es una especie de ganar tiempo, pero no te exime de todas las obligaciones que marca la propia ley. Es decir, el software, aunque esté en sí y no vaya a mandar registros Verifactu, sí que está obligado a que su contabilidad sea íntegra, se conserve, sea accesible, sea trazable y sea inalterable. Entonces, los programas les están cambiando y les han cambiado. Yo, por ejemplo, donde un cliente, y esto es una de las cosas que también es muy importante tener en cuenta con el tema del Verifactu. Es algo que también tenemos muy interiorizado, que es culpa nuestra, de los contables, el confundir fecha de factura con devengo. ¿Vale? El IVA, la obligación de repercutir el IVA es en la fecha de devengo y no es en la fecha de factura. Todos hemos ingresado el IVA siempre conforme a la fecha de factura, pero el IVA se devenga con el devengo. ¿Y el devengo cuándo es? Cuando hago el albarán. ¿Vale? Entonces, reglamento de facturación, muy importante. Hay que refrescarle, hay que verle bien. Cuando en el reglamento, yo me leo el reglamento de facturación y me pone claramente, yo, si soy una empresa, puedo facturar hasta 15 días después, hasta el día 15 del mes siguiente de la fecha en la que se ha producido el devengo. Yo hago una entrega de mercancía el día 30 del mes de abril y emito la factura el día 5 de mayo. El reglamento de facturación me lo permite, pero ese IVA no le tengo que ingresar en mayo, que es la fecha de la factura. Le tengo que ingresar en abril, que es la fecha de la operación. Entonces, dependiendo de cómo estén configurados los sistemas, porque por suerte la fecha de operación no es uno de los campos obligatorios que hay que mandar en Verifactu, ¿vale? Pero hay sistemas que sí que lo han incorporado y que sí que lo están mandando. El IVA hay que ingresarle en abril y en la fecha de abril. Y yo os lo cuento porque a mí, por ejemplo, esto ya me ha pasado en una empresa. Hacen sí, nosotros, cuando ellos mandan las facturas, cuando llega el día 15 o el día 20 que vas a hacerles la declaración de IVA, lo que haces lo primero es sacar los registros de lo que has enviado a Hacienda y eso es lo que se hará después. Cuando ya hemos mandado a Verifactu, aparte de que comprobemos bien los registros que tenemos en nuestro sistema, tendremos que comprobar y descargar los registros que hemos enviado a Hacienda para comprobar de que todo cuadra y que todo coincide. Entonces, en esas empresas, con un software determinado así, de una determinada marca, porque me ha pasado en 2 empresas que tienen el mismo sistema, me ha pasado eso. Han emitido un albarán y por lo que sea la fecha de factura se ha ido al mes siguiente. Y cuando sacas los registros del mes para hacer el IVA, no te cuadra tu libro de facturas con el que sale de los registros del mes en la agencia tributaria.
y cuando profundizas es cuando te encuentras con esas cosas, claro. O cambias la fecha de operación o haces complementarias del IVA anterior, si no lo has tenido en cuenta. Entonces, son cosas que tenemos que refrescar y ver muy bien, de olvidarnos de las mañas que teníamos, ¿vale? Porque muchos tenemos unas mañas a la hora de facturar que nos pueden estar provocando que lo que hagamos ahora no esté bien, ¿vale? Por ejemplo, algo que sí que está proliferando y que va a ser muy importante es lo siguiente. La mayoría de los software tienen preparado un sistema de prefactura, ¿vale? Digamos que vas a tener un paso previo. Yo, imaginaros, yo soy una empresa que cada uno tiene que analizar la situación que tiene, ¿no? Yo sí soy una empresa, por ejemplo, a ver, en comercio, yo en empresas de comercio de alimentación, pues una cosa que parece una tontería, pero que es muy importante tener bien hecho, son las básculas, ¿vale? Si mis básculas están bien conectadas con mi software, porque yo, por ejemplo, me he encontrado en un puesto del Mercado Norte que unas básculas preciosas, recién compradas por un pastón, no están adaptadas. E intentas hablar con el que se las ha suministrado y se pone andanas. Y dices, ¿ahora cómo lo hago? ¿Cómo busco? La otra vez cuando estuvo Miguel, pues hablaba, por ejemplo, de aparatos, que ves, por ejemplo, eso estaba muy bien, para gente que hace mucha factura contado, unas tablets que llevan incorporado una impresora y que llevan el software y que a lo mejor son soluciones para un comercio determinado. Es decir, cada uno, dentro del gran abanico que hay, tiene que buscar aquello que le sea más eficiente, ¿no? Es decir, un software que esté preparado y adaptado a mi sector. Y si yo necesito un coche normal, no tengo por qué comprarme un coche de alta gama. Porque muchas veces, a lo mejor, yo qué sé, me lo invento, compramos un SAP y me vale con tener un SAG 50. Si el SAP tiene unos requisitos y unas exigencias de formación y de que todo el mundo lo alimente y que el personal de mi empresa a lo mejor no está preparado y lo único que me hace es volverme loco. Entonces tengo que buscar un software que esté adaptado un poco a mis circunstancias. Entonces, ya me he desviado, ya no sé lo que os quería decir. Sí, el tema de las prefacturas. Entonces, la mayoría de los software lo que te hace es eso. Entonces, imaginaros, empresa de construcción, que tiene que emitir una certificación a final de mes de los trabajos que ha realizado para su cliente. Y sabe que siempre tiene que acabar discutiendo que sea una unidad, que sea un precio, que sea un tal, que siempre, que cuando acaba emitiendo la certificación con ese cliente determinado, que eso además nos pasa a todos, llegan al final de mes o porque no le ha aplicado un descuento, porque no le ha aplicado no sé qué, siempre me la mandan cambiar. Pues con eso lo más conveniente es emitir la prefactura, mandársela al señor y decirle, oye, tienes una semana para revisarla, para verla, y si no me dices nada, la mando así. Porque cuando tú la mandes ya no la vas a tener, no la vas a modificar. No es que eso vaya a misa, no. Podrás anularla, pero ya dejará rastro, tendrás que hacer una rectificativa que podrá ser parcial o completa de la factura, que genere su huella y tendrás que emitir una nueva factura. Pero si tú te quieres ahorrar ese trabajo y esas incidencias, pues lo mejor es que establezcas y uses el sistema de las prefacturas. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es algo que es muy, muy importante. En el sistema nuestro está así pensado y funciona muy bien. Y en nosotros, por ejemplo, la experiencia, lo que os decía, tema a los proveedores informáticos, preguntarles si tienen clientes en el País Vasco y ya conoce Ticketbuy. Yo, por ejemplo, el software que usamos nosotros en el despacho es un software específico de asesoría, son vascos, son de Vizcaya, y ellos tienen copados allí el 50% de las asesorías. Entonces, ellos solo saben de pe a pa, y todas las soluciones ya están preparadísimas para funcionar, porque al final, cuando tú entras el sistema del Verifactu, lo primero que tienes que identificar y va a ser parte del hash es el sistema de facturación que tú estás usando. Entonces, todo eso tiene que ir bien parametrizado, tiene que ir bien puesto y tiene que ser el informático que controle cómo se hacen esas cosas, ¿vale?
no sé si estáis ya mandando cosas al sistema, si estáis haciéndolo en entorno de pruebas o si lo estáis haciendo definitivo. Hay gente que está mandando facturas ya al Verifactu, le salen los códigos BIDI y lo está mandando ya real y a lo mejor no sabe que lo está mandando real, porque como ya había muchas empresas de informática que viendo la que se les venía encima estaban adelantando trabajo, a mucha gente ya les habían empezado a mandar en real. Veían que funcionaba bien y total, pues en vez de empezar el 1 de enero hemos empezado a mandar el día 1 de noviembre y así ya uno que habían quitado de su lista. Y eso es importante. No digo que esté mal hecho, pero que esté controlado, porque a lo mejor eh, estás haciendo todavía cosas de las que a día de hoy no deberías hacer, pero se pueden hacer, y en cambio estás comunicando a Hacienda otra cosa, ¿vale? Y luego pueden surgir riesgos de comprobación. La ley crea y crece. ¿Qué objetivos tenía? Reducir la morosidad comercial entre las empresas, obtener datos reales sobre plazos de pago, impulsar la digitalización, mejorar la transparencia y reducir costes de gestión de facturas. Ahora va a ser un mayor coste, pero de verdad que en el medio largo plazo va a ser una reducción de costes. Y eso unirlo con la tormenta que nos está viniendo con el tema de la IA, que también hay que tenerlo en cuenta, y el cambio en trabajos administrativos como los nuestros y la automatización es algo que no se va a parar. Entonces, el que piense que se puede jubilar metiendo y picando facturas como toda la vida, pues yo creo que está confundido. Yo no sé si va a ser en el 27, en el 28, lo que sé es que va a ser antes del 30. ¿Por qué? Aunque diga esto, la ley cree y crece, la factura electrónica viene obligada por una directiva comunitaria que lo que quiere acabar es con el fraude en el IVA transnacional. ¿Vale? Me imagino que habéis oído hablar de los carruseles de IVA, las empresas trucha y todas estas cosas que son tramas de IVA en las cuales, vistiéndolo como una operación intracomunitaria que normalmente está exenta pero que exige un desplazamiento entre países, hay empresas que crean una trama de movimientos circulares de mercancías de mercancías y de facturas, que se mueven las facturas pero no se mueven las mercancías, de tal forma que de una manera muy burda alguna de las empresas de toda la cadena acaba saliendo corriendo con el IVA. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a todas las haciendas europeas desde siempre? Que para cuando llegan a detectar ese tipo de operaciones ya no hay nada. La trama ha desaparecido, el dinero que se han quedado con el 21% de IVA y se le han llevado corriendo, ¿vale? Para cuando llega el control tributario ya no cogen nada. Entonces, eso es lo que va a desaparecer o van a intentar que desaparezca con este tema de la factura electrónica, porque en el mismo momento en el que se haga una factura va a constarle a las agencias tributarias y tienen sistemas de intercambio de información. Esto no hay que ver la factura electrónica como algo que solo va a funcionar en España, no. La factura electrónica va a funcionar a nivel comunitario y entonces lo que evita es que se haga una cadena que en el mismo día la empresa A, que en teoría le está vendiendo a una empresa de Portugal, esa empresa de Portugal en el mismo día le vende a otra empresa española, esta otra, y la mercancía vaya al cliente final realmente desde el punto A al punto C, habiendo pasado antes, en teoría, por 17 sitios. En el momento en el que eso se haga o se intente hacer, pues les va a saltar. Porque si no da tiempo material a que haya esa circulación de mercancías, pues van a comprobarlas. ¿Vale? Esto es algo que está en el foco de la Agencia Tributaria Europea desde hace mucho tiempo. Eso ya es un poco más de multinacionales y demás. Tema de precios de transferencia, tema de el BEPS que llaman, que es el procedimiento por el cual los grandes grupos están obligados a que todas sus empresas de todos los países de la Unión Europea tributen como mínimo al 15%. Entonces, todo eso va a venir controlado a través del sistema del B2B. Entonces, yo por eso pienso que a veces que el B2B va a ser mucho más rápido que el Verifactu al final, o que se van a solapar. Lo que os decía,
va a ser factura electrónica obligatoria en todas las operaciones de empresa a empresa, no va a valer un PDF, el receptor debe poder recibir las facturas electrónicas en su sistema ambivalente, tanto para las que emitamos como para las que recibamos, y las plataformas tienen que ser interoperables, es decir, que todas las plataformas en las cuales vayamos a enviar y recibir facturas van a tener que ser capaces de comunicarse entre ellas, que utilicen los mismos lenguajes y evidentemente con las soluciones públicas. ¿Vale? En detalle Verifactu, refrescando un poco algunos conceptos. Los Verifactu son los SIF, un software de facturación, pues puede ser Sage, Holded, A3, cada uno el que tengamos. ERPs empresariales, los que abarcan más cosas pero también hacen facturas, el SAP, el Microsoft Dynamics, Odoo, aplicaciones a medida que las empresas tengan, el tener una tienda online, el usar un Excel, si guarda registro, y el utilizar la aplicación gratuita. Este es un servicio que han creado que puedes utilizarlo cualquier empresa para emitir facturas que cumplan los requisitos de Verifactu, ¿vale? Entonces, lo hablará Marcos y os contará cómo funciona. La verdad que funciona bastante bien, tiene más opciones de las que inicialmente se podían prever y puede haber empresas a las que sí que les interese usarlo. Uno de los grandes problemas que tiene es que entiendo que la mayoría de las empresas ya tenemos un software que está conectado a una contabilidad. Entonces, claro, si yo emito facturas, porque por ejemplo sí que puedes guardar un registro de productos, puedes guardar un registro de clientes, entonces sí que está muy bien en eso, pero luego tendrás que picar a mano las facturas. Entonces, la mayoría de los software de gestión ya tienen una forma o de traspasar a otra herramienta o tienen integrado la contabilidad o lo que sea. Entonces, eso por ejemplo es una de las cosas que no se puede hacer. Pero para alguien que emite hasta 10, 15 facturas al mes es perfectamente usable y es sencillo. ¿Vale? Lo que os decía, los que estén en sí y los de las haciendas forales no están obligados a Verifactu. Cada factura tiene que ser íntegra, se sella con una huella digital que garantiza que no sea modificada. El hash de cada factura incorpora datos de las facturas anteriores. Si cambias una, se rompe la cadena. Los registros se envían automáticamente a la agencia tributaria al momento de emitir la factura. El cliente puede escanear el QR y verificar la factura en la web de Hacienda. No sé si eso lo habéis hecho. Ya funciona. Y si es de una empresa que no está en pruebas, directamente ya te saca, tú le lanzas el móvil al ticket o a la factura y automáticamente te salta: esta factura ha sido emitida por esta empresa, con esta fecha, con este número y ha sido remitida a la agencia tributaria, ¿vale? Porque al final lo que buscan es que haya también un cierto miedo a que si tu ticket no lleva código o que ese código no va directamente a la web de Hacienda, sirva para denunciar a los empresarios que no emiten facturas así. Vais a ver que cuando esto opere y vayáis a un sitio, vais a desconfiar del que nos dé un ticket. Es decir, este es un pirata. Hasta ahora igual no os habéis dado cuenta si ticas, si no ticas, si no te da el ticket, sobre todo en temas de manejo de efectivo y demás. Por ejemplo, en el País Vasco, y esto también lo harán aquí, lo primero que han hecho es dar algún escarmiento público a alguna empresa que ha dicho: va, esto no va conmigo. Entonces se plantaron inspectores en terrazas en San Sebastián y empezaron a pedir tickets y a comprobar cuáles estaban mandados y cuáles no estaban mandados. Entonces algunos de ellos, claro, eso lo hacen público. Luego, una cosa que es importante es saber también, va a mejorar la información disponible, todo lo que es la cantidad de datos que vamos a poder disponer a nivel estadístico es brutal. Ya en Guipúzcoa ya tienen ensayos de llegar a saber por sectores lo que se factura por barrios. Entonces,
El cambio es, ya os digo, muy profundo y que afecta a muchos más ámbitos de los que nos imaginamos. ¿Cómo es el proceso? Creamos la factura en el software, este genera el hash, genera el QR, lo envía y el cliente lo puede comprobar, ¿vale? El hash es la huella dactilar digital única de la factura, lo que os decía. ¿Qué datos contiene? El NIF del emisor, el número y serie de la factura, la fecha de expedición, ¿vale? El importe total, base masiva, la huella y el URL de la verificación. En el hash se incorpora algún dato más, pero por ejemplo lo que os decía, la fecha de operación no es obligatoria, el concepto tampoco es obligatorio. ¿Qué ha pasado aquí? El cliente no es obligatorio y son los mismos datos que se mandan al SI. Aquí aprovecho porque en factura electrónica también va a funcionar igual. Un concepto muy importante del SI y a todos los efectos de la trazabilidad es que en el SI siempre se crea un campo combinado que hace que todos los registros que enviemos sean únicos, que nunca se puedan repetir. Y en el reglamento de facturación electrónica también han incluido el mismo concepto. Es decir, todos los sistemas van a tener, aquí en Verifactu no, pero al fin, en el fondo es lo mismo. De cara a la trazabilidad, el hecho de que tú combines el NIF del emisor de la factura con el número de factura que ese emisor le ha asignado y con la fecha de factura, tú lo juntas todo en un único campo, hace que todos los registros que se envíen sean diferentes, ¿vale? Entonces, de ahí la trazabilidad. Tú, con esa trazabilidad, puedes llegar al origen, no puede confundirse. Y en el concepto de factura electrónica va a funcionar igual. Ese registro es inalterable. Yo, por ejemplo, si entráramos en la pantalla en el sitio, al final puedes llegar a entrar y ver todos los registros, ¿no? Y tú puedes entrar y modificar un registro, pues porque te has equivocado, porque anularle o lo que sea. Entonces, tú en el sí puedes cambiar absolutamente todos los campos, menos esos tres. Pero ya sea en una factura emitida o ya sea en una factura recibida. Y con la factura electrónica va a pasar exactamente lo mismo. Lo que os decía, sistemas Verifactus, la diferencia entre un sistema Verifactu y un sistema no Verifactu. No Verifactu. El envío a Hacienda es automático en el Verifactu. En el no Verifactu no envían, solo si Hacienda lo solicita. La firma electrónica no está requerida. En cambio, en el no Verifactu sí que es obligatorio que lleven firma electrónica. Las Verifactu llevan código QR, las no Verifactu llevan QR, pero sin sello de que sea Verifactu. El registro de eventos está gestionado por la EAT. El sistema tiene que tener un registro de eventos que sea accesible para la EAT. La ventaja principal de Verifactu es máxima seguridad y simplicidad, pero está remitiendo información de forma inmediata. Y en no Verifactu hay mayor control interno, pero está sujeto a mayor riesgo de comprobación. ¿Quién lo elige? El Verifactu, recomendado para pymes y autónomos. El no Verifactu, empresas con sistemas más robustos, pero bueno, yo tengo mis dudas. Y Hacienda, si vais a una charla de los responsables de la agencia tributaria, cuando os hacen esta presentación, al no Verifactu le ponen una cruz roja. Así, directamente. Para la mayoría de pymes y autónomos, la modalidad Verifactu es la más sencilla y recomendada. La aplicación gratuita de la EAT es Verifactu. ¿Quién está obligado? Todos los empresarios y profesionales que emitan factura. Tienen que desarrollar actividad económica. Los arrendadores de locales de negocio no. Y arrendadores de vivienda tampoco. Siempre y cuando no ejerzan actividad económica. Para ejercer actividad económica tienen que tener una persona empleada. El resto vamos a estar sujetos a Verifactu todos, salvo los del sí, salvo los que no tienen que emitir facturas, ¿vale? Hay empresas que están exentas, nos vamos a lo mismo, al reglamento de facturación,
tienes que saber cuándo tienes que emitir factura. Por ejemplo, las entidades financieras, cuando nos cargan una comisión que está exenta de IVA, no tienen que emitir factura. Esas facturas no las tienen que enviar a Verifactu. Pero, por ejemplo, los médicos también desarrollan actividades exentas, pero el reglamento de facturación no les exime de emitir factura, con lo cual sí que van a tener que sacar facturas Verifactu. Las empresas en módulos tampoco van a tener Verifactu, y la diferencia que va a haber entre personas, me estoy pasando un poco, entre personas físicas y sociedades es el plazo en el que entras. Unos van a entrar el 1 de enero y otros entrarán el 1 de julio, pero las obligaciones son las mismas, ¿vale? Empresas sin ánimo de lucro no están sujetas, las empresas que estén en haciendas forales tampoco, y los particulares tampoco, ¿vale? Ahora mismo se puede usar voluntariamente el sistema, y lo que os digo, personas jurídicas, las que hacen impuestos de sociedades, irán a partir de enero y el resto a partir de julio. Las sanciones, pues por usar un software no adaptado empezamos en 1.000, y por incumplimientos graves o reincidencias podemos ir hasta 50.000 euros. En la otra presentación que tengo, de las dos presentaciones, esta es un poco más resumida, hablando de las dos, pero por ejemplo el tema del régimen sancionador y todos los conceptos están más ampliados en la segunda de las presentaciones, que fue la que usé la otra vez, ¿vale? Y ya esto un poco en lo que respecta al Verifactu. Tema de la factura electrónica. Lo que os he dicho. Archivo estructurado, formato XML, VL, Facturae, Edifac. El software lo procesa al 100%. Se registra en contabilidad sin intervención manual, porque ya no va a haber un papel. La ley, lo único que establece con respecto al papel, ha modificado la ley general, el reglamento de facturación, es lo siguiente: que las empresas que facturen más de 8 millones de euros, durante el primer año están obligados a generar una copia en PDF. Es lo único que dice. A ver, lo normal es que tengamos una manera de que cuando emitamos un código de una factura electrónica, en paralelo la podamos ver, o tengamos un conversor a algo que sea legible, porque si en un formato, no sé si alguna vez habéis abierto un formato XML, al final lo encuentras todo, pero hay un montón de líneas viéndolo. Entonces, seguro que vamos a tener visores, pero propiamente la factura no va a ser el papel, va a ser el código, y ese código es el que vamos a tener que bajar a nuestros sistemas. Entonces, tendremos que ser capaces de que nuestros sistemas informáticos procesen las facturas. Y luego, cuando estén procesadas, cuando yo haya emitido las facturas y cuando las haya recibido, las comprobaré y las validaré. Entonces, en el momento en el que la valide y diga ya cuándo la voy a pagar, se generará el asiento contable. Entonces, no voy a tener que andar que si la 628, que si la 625. Tendré que tener sistemas que sean capaces de hacerlo, ¿vale? Tiene integridad verificable y no se puede alterar. En el fondo, muchas cosas, que por lo que digo que deberían de haber ido en el mismo pack, son muy similares en la factura electrónica y en el sistema Verifactu. Y está regulado todo en el reglamento 238-2026, que se ha publicado el día 31 de marzo. La estructura de esa norma es relativamente sencilla. La mitad de la norma tiene 23 páginas, la mitad de ella es la exposición de motivos, que desglosa muy pormenorizadamente todo cómo funciona la norma, y luego en las otras 10 páginas tiene, si no me equivoco, 15 artículos y 5 o 6 disposiciones adicionales. Define el sistema de factura electrónica, cómo va a funcionar con las plataformas privadas y la solución pública. Lo que vamos a tener que hacer es o usar una plataforma privada o usar la solución pública o usar las dos, ¿vale? Pero lo que sí que va a tener que haber es una comunicación directa en el momento en el que emitamos facturas a través de una plataforma privada que vuelque a la solución pública. Pero nadie me obliga a que tenga una solución privada. Establece obligaciones: los emisores deben emitir en formato electrónico, los receptores deben informar del pago, aceptación o rechazo.
Los formatos son VL, CI, Edifiat, Facturae, PECPOL BIS y todos compatibles con una norma europea que es la EN 16.931. Lo que os decía antes, deben comunicarse entre sí las plataformas. La solución pública de la EAT es la que está pendiente de desarrollar y es la que va a marcar el arranque de fechas y va a ser una plataforma pública gratuita para que todos puedan cumplir con las obligaciones y va a servir para cumplir con el control de la morosidad, ¿vale? Porque hay que informar del pago en los 4 días naturales. A mí, yo esto, por ejemplo, con los 4 días naturales, hacen lo mismo en el SI y a mí, para las pequeñas empresas y en concreto para empresas como la nuestra, es una aliada. Yo no entiendo cómo, porque si pensáis un poco en vuestro sistema, vosotros vais a estar recibiendo facturas todos los días. Si tú tienes un sistema que te permite 5 días hábiles, podrás coger y recibir facturas de lunes a viernes o de lunes a domingo y el lunes llegar, organizarte para hacerlo una vez a la semana y validas todas. En cambio, si tú tienes 4 días hábiles y recibes facturas todos los días, ya tienes que tener el sistema montado para que vayan 2. Y ahí luego me dirán los informáticos. Yo eso, por ejemplo, ese es un consejo también que os doy. Con todas las empresas que tienen sí, estos sistemas pueden automatizarse para que lo haga solo. A ti el informático te va a decir esto que se haga solo. ¿Vale? Si tú ya lo tienes testado y controlado y sabes que funciona bien, pues podrá ir solo. Pero si tú prefieres comprobar y ver bien cómo están yendo las cosas y cómo funcionan, tienes que tener el control de Benito y mandarlo tú. Yo, por ejemplo, os pongo, yo siempre pongo el mismo ejemplo con el tema del sí, que es que al final, en el fondo, esto va a ser exactamente igual. Las facturas emitidas se mandan a los 4 días de emitirse la factura. Yo puedo estar mandando facturas constantemente. Eso, si yo ya tengo todo muy controlado y veo que funciona, lo puedo llegar a automatizar. O puedo decidir que cada día que se facture, la última parte del proceso es enviar la factura, ¿vale? Lo mismo que las imprimo, las meto en un sobre o las mando por un correo, pues lo último es coger y hacer el envío a la agencia tributaria. Y es algo que puede ir directamente unido a mi proceso de facturación. El problema viene con las facturas recibidas. Yo recibo facturas todos los días, unas con una fecha, otras con otra fecha, ¿vale? El plazo que me marca el envío a Hacienda en el sí es una cosa que se llama la fecha de registro contable. Es el día que yo estoy contabilizando y tengo 4 días hábiles para mandarla, ¿vale? Y siempre la tengo que enviar. Si me la quiero deducir, por ejemplo, estas de facturas de ahora del mes de mayo, si yo me las quiero deducir, las tengo que mandar antes del día 15 de junio, ¿vale? Y lo que me marca para mandarlas en plazo es la fecha de registro contable. Entonces, tú tienes que organizar tu sistema administrativo para que ese registro contable, esa fecha de registro contable, veas cuando la mandas. Entonces, si tú, la fecha de tu sistema, la fecha de registro contable que te coge es la de hoy, la fecha del ordenador, ya estás obligado a hacer envíos 2 veces a la semana. Porque tú puedes estar registrando facturas todos los días, dependiendo un poco del tamaño de la empresa que cada uno tenga, ¿vale? Entonces, si tú, en cambio, tuvieras 5 días, podrías mandar todas las de la semana pasada a la semana siguiente. Es algo que yo creo que no perjudica la información, pero que sí que la genera. Y yo, por ejemplo, en la práctica nuestra, yo tengo empresas muy grandes, de aquí de Burgos, que hacemos un envío de facturas recibidas al mes. Ellos están registrando facturas todos los días y no le incorporan la fecha de registro contable. Cuando hemos acabado otro proceso el día 11 o el 12 del mes, se revisa todas las facturas, se revisa que está todo ok y en ese momento se genera el fichero de envío, se incorpora la fecha de registro contable con día 12, estás cumpliendo escrupulosamente con la fecha y tu sistema es mes cerrado, pista, a por otro. Que es lo que os decía antes. Así no andas con problemas de que esta factura, que si es de esta fecha, que si la meto antes, que si la meto después, ¿vale? Entonces, con esto nos va a pasar un poco lo mismo. A ver, no os asusto porque me imagino que la mayoría de vosotros sois de pequeñas empresas. El tema de los plazos va a funcionar de la siguiente manera. Si esto publican la orden en julio, como está previsto,
Las empresas que facturan más de 8 millones, esto es un concepto nuevo, el límite de los 8 millones, teníamos el de los 6, teníamos el de los 10, el de los 1, ahora otro nuevo, el de los 8 millones, ¿vale? Las empresas que facturan 8 millones de euros o más, les entra en vigor en julio del año 2027. Y esos entran con todo el pack. Esos ya van a tener que comunicar, hacer las facturas electrónicas y van a tener que comunicar los pagos a partir del 1 de julio del año 2027. El resto de las empresas entran un año después, el 1 de julio del año 2028, y de momento solo con la generación de las facturas electrónicas y con las plataformas de emisión y de recepción de facturas. Y el tema de la aceptación de pagos les dan otros 12 meses más, es decir, previsiblemente el 1 de enero del 2029. ¿Vale? Pero es importante que nos vaya sonando y vayamos viendo lo que nos viene. ¿Vale? El emisor, en las plataformas privadas, el emisor elige la plataforma que prefiera, debe ser interoperable, bueno, un poco repetido lo mismo. La solución pública va a estar desarrollada y gestionada por la EAT, es gratuita, va a ser con el formato VL y va a ser el repositorio universal de todas las facturas, independientemente de que se haya utilizado una plataforma pública, una plataforma privada, vamos a tener una plataforma, van a tener que ir todas las facturas a la plataforma pública. Permite emitir y recibir facturas y va a estar recomendada para pymes y autónomos, pues a que no dupliques. Pero bueno, ya veremos un poco cómo funciona y cómo enlazan los programas de facturación con ella y demás. Los plazos son los que os acabo de decir. Y la aceptación. Esto para el tema de los estados de las facturas. El artículo 10 regula que va a ser obligatorio en el plazo de los 4 días aceptarla, rechazarla e indicar la fecha del pago. Y va a ser voluntario si es un acepto o rechazo parcial y si hay un pago parcial. Y si hay una cesión de la factura a un tercero para cobro. ¿Vale? Aquí, tanto en el Verifactu como en aquí en todavía, la verdad que la información que tiene Hacienda todavía es muy limitada. Es muy importante utilizar los canales de información suyos, las FAQ, famosos, las preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque van a ir apareciendo las cadaunadas de cada uno. ¿Vale? Circunstancias, aquí por ejemplo, una que ya se prevén y esa está incorporada incluso en la ley. Tema de construcción, la retención por garantía, la famosa retención del 5% de garantía. Cuando yo reciba una factura en la cual practico una retención de garantía a mis proveedores, el pago que tengo que comunicar es solo del 95%, no de la garantía. Y eso ya está expresamente previsto en la ley, porque es algo que es bastante habitual. Pero cada uno va a tener sus circunstancias, ¿vale? También está previsto en el reglamento que el Ministerio de Hacienda se encuentre con sectores que vayan a tener dificultades. Entonces va a poder dar autorizaciones especiales para cumplir la norma de una forma diferente. Por ejemplo, en la propia ley ya incorpora también que tanto el mercado de electricidad como el mercado del gas no van a entrar en factura electrónica porque ya tienen ellos en vigor un sistema similar. El emisor emite la factura, la plataforma la transmite, el receptor la recibe, el receptor informa a los estados y el receptor comunica el pago. Y bueno, aquí está un poco el checklist que os pueda servir un poco de ayuda de qué ir haciendo en cada uno de los pasos. Por ejemplo, si mi software de facturación está adaptado o no está adaptado al reglamento del Verifactu, si va a ser un sistema Verifactu o no, si genera el hash y el código, si sabemos en qué fecha tenemos que empezar a mandarlo, si va a permitir hacer facturas electrónicas, si se puede conectar a plataformas. ¿Qué es lo más urgente? Saber si tenemos un software que cumple con el reglamento de los sistemas informáticos de facturación, el probar y ver cómo funciona la herramienta de la EAT y saber un poco en qué plazo tenemos que entrar. Hay que hablar con el proveedor del software, ver si necesito cambiar el programa y preparar al equipo.
es muy importante. Todas las personas que intervengan en el proceso de facturación tienen que estar adaptadas al tema, ¿no? Yo, por ejemplo, os cuento también un tema práctico nuestro, ¿no? Nosotros, en la parte de nosotros somos asesoría fiscal contable, laboral y jurídica. Eh, en la parte laboral, nosotros cobramos a tanto la nómina. Y tradicionalmente, yo he facturado siempre el día 5 o el 6 del mes siguiente. ¿Por qué? Porque mis compañeros del área laboral acaban el mes, hacen un recuento de nómina, me pasan un listado y con eso procesamos el sistema de facturación. Pues he tenido que cambiar el sistema porque iba a tener el problema que os contaba antes, el del devengo. Todo el devengo de mi factura iba a ser del mes anterior y en cambio las facturas, porque la factura cuando tú emites en el sistema Verifactu va a ir con la fecha del momento en el que tú emites la factura. Yo no voy a poder ya emitir el día 5 una factura del día 31 del mes anterior. Entonces yo, por ejemplo, y le estoy volviendo un poco loco tanto a la gente de dentro como a los clientes, yo ahora lo que he hecho es facturo a las empresas provisionalmente lo mismo que le facturaba en el mes anterior, la real, y le voy facturando el ajuste. Si tengo 2 nóminas más, 2 nóminas menos. Y tengo que meterle las 2 líneas de facturación y lo que he hecho es adelantar 15 o 20 días el proceso de facturación. Ya no espero al final de mes a facturar. Yo tengo todos mis contratos y entonces estoy facturando el día 25. Es un poco lío, pero así no me voy a volver loco con el criterio del devengo y además no tengo que estar loco con que si la chica que factura este mes va a estar el día 31 de vacaciones o no va a estar. Pero claro, imaginaros, esta es una disyuntiva que se os puede dar a las empresas, ¿no? Es decir, yo quiero hacer las facturas el día 31, pues el día de, nos vemos todos el día Nochevieja haciendo facturas. Pues hay que ver cómo adaptar, hacer cortes. Si yo emito facturo una vez al mes, a lo mejor hacer cortes por semanas en vez del día 1 al día 31, ¿vale? Hay que pensar cada uno su proceso de facturación y eso es muy importante. Y antes ir ya pensando ya a medio o largo plazo, pues en el tema del software de la factura electrónica, porque bueno, está relativamente lejos, pero no está tan lejos. Aquí un poco preguntas frecuentes, que de todas ya os he hablado y, y lo que os digo, el tema de las FAQ es algo que está muy vivo, ¿vale? Las FAQ del Verifactu son un pelín más engorrosas, pero es una herramienta muy interesante las del sí porque están ya mucho más desarrolladas. Por ejemplo, yo hay una que recurrentemente utilizo. ¿Cómo se registra una importación de bienes? Ya coges, la copias y se le explicas a la gente cómo funciona. Los servicios que tiene la agencia tributaria ahora de información de IVA son muy buenos, tanto para las reglas de localización, para lo que son operaciones intracomunitarias, para lo que son servicios, para lo que no son servicios. Te va abriendo un sistema de árbol en el cual tú le vas diciendo yo soy el proveedor, yo soy el tal, y él al final te va dando un poco esa respuesta. A utilizar esos informadores está muy bien. Y también les hay para entregas de bienes y prestaciones de servicios. Oye, que si esta factura está sujeta a inversión de sujeto pasivo, si tengo que aplicar el tipo general, si tengo que aplicar el tipo reducido, todos esos informadores de la agencia tributaria, la verdad que son herramientas que han desarrollado en los últimos tiempos que están muy bien, ¿vale? Y no son todavía agentes SIA, que me imagino que también llegarán a ese paso. Estos son todo más secuencias lógicas. Ellos tienen todo el árbol de decisión y en función un poco de dónde vayas preguntando, él te va llevando al camino. Y luego ya en conclusiones, creo que habré sido lo suficientemente claro para deciros que Verifactu y factura electrónica son dos cosas que están relacionadas pero que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas, que los tiempos están cada día más cercanos, que la agencia tributaria va a tener servicios de ayuda, que también hay que verlo como una oportunidad, no solo como un problema, y lo fundamental, preparar bien al equipo, hablar con el proveedor del software y hacer pruebas, y tener muy claro todo el proceso. Vale, pues bueno,
Entonces, bueno, partiendo un poco de ese punto, sobre todo, o sea, lo que aconsejan desde asesorías y de la parte que hemos tenido también de diferentes jornadas, es que al final es, lo primero, hablar con vuestro proveedor, ver de dónde partís. Lo segundo, que os ayuden a hacer una auditoría interna de vuestros procesos de facturación, acorde a lo que os he estado comentando Nacho y cómo se readapta el tema de Verifactu. Tema de formación, porque se van a dar situaciones en las que a lo mejor tiene donde estaba una persona, tiene que estar formado dos, vas a tener, si vas a cambiar el software, que formar a esa misma persona y lleva tiempo, y luego sobre todo la propia experiencia que nos encontramos el año pasado. Si se deja a final de año y no tenéis el software, los proveedores tecnológicos colapsan y no tienen disponibilidad. Entonces es probable que no lleguéis a instalarlo en las fechas en las que se tiene que tener instalado. Entonces ese es un punto bastante importante. Es verdad que el año pasado, por ejemplo, no partíamos de que la herramienta de la EAT estuviese activa. O sea, tenía un entorno de pruebas y funcionaba así así. Ahora ya es factible y da el soporte que tiene que dar. Luego, si trabajáis con asesorías, que era otro punto también importante, que esto lo daban, por ejemplo, en la charla que estuvimos con lo del Ticket Buy. Las asesorías a veces tienen proveedores tecnológicos que tienen el software adaptado a la asesoría, pero también tienen un software para empresas que conecta con esa asesoría. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es bastante más fiable. En caso de que tengáis que instalar uno nuevo. Si ya tenéis uno que se ha adaptado a Verifactu, pues simplemente es seguir con él y viendo el punto cómo trabaja. Dentro de los puntos importantes que ha dicho Nacho, es importante que tengáis el certificado digital vigente, ¿vale? Porque se necesita tanto para acceder como a la herramienta de la EAT, como el tema de la firma digital, como para vuestro propio sistema, si lo tenéis a nivel de Verifactu instalado en la empresa. En las facturas electrónicas no lo he dicho, pero tienen que ir firmadas electrónicamente. Exactamente, entonces eso se hace a través del certificado digital. Si es verdad que este proceso dentro de lo... vamos a poner, no voy a decir loco, pero da un poco de... o sea, no da un poco. Al final cuando utilizas un software lo que te da es orden, te da claridad, te da unos registros informáticos, pues te quita un poco lo que es ese papel. Y te obliga también a que tú te ordenes en la parte del proceso de facturación. Eso también, ¿vale? es un detalle, ahora me has recordado, es muy, claro, es que ya estás 6 meses con ellos, se te olvida y tal. La parte de cómo se gestiona el certificado electrónico para el tema de facturación es también muy importante. Imaginaros que tenéis una red de tiendas y que tuviera que estar instalado el certificado electrónico en cada una de las tiendas y a lo mejor es el único certificado electrónico de toda la empresa. Eso no puede ser así, porque con el certificado electrónico, si lo hacéis a la brava y funciona con el sistema electrónico, el certificado electrónico montado en el ordenador tal cual, luego el empleado puede ver toda la información de la empresa y usarlo mal. Entonces tiene que estar el certificado electrónico bien, no sé cómo lo llaman, residente dentro de la aplicación y que se utilice solo para eso, o crear, que también se pueden sacar certificados electrónicos específicos a nombre del empleado y que lo único que le permitan utilizarlo es para hacer envíos de facturas a través de Verifactu. Entonces, todo eso lo tenéis que hablar y ver bien con los informáticos, cómo se hace, porque a veces podéis tener unos riesgos importantes sin querer. Entonces, el certificado electrónico pensad que es la firma de la empresa, entonces se puede utilizar mal. Eso es así, y revisar también si lo sacasteis en su día a nombre de quién está actualmente, que eso también suele pasar. Y luego la vigencia, porque son certificados que cada 2 años caducan. Sí, hay que estar pendiente porque de repente te llega el aviso, te llega un correo, llega un aviso 2 meses antes, pero te llega el correo personal del administrador y no te ha dicho nada. Y el día que tienes que hacer, de repente no funciona. Y no funciona y no funciona hasta que te das cuenta que es el certificado electrónico el que ha caducado. Y os quedáis sin que se pueda emitir. Entonces esos temas son importantes a tener en cuenta operativamente. Luego, la parte en que consistía el sistema, cuando estamos hablando del registro todo automáticamente, porque esto ha sido importante cuando lo has dicho, o sea, la mayoría de los sistemas ahora ya de software lo que están creando es una prefactura, o sea, tienen un espacio de prefactura. ¿Qué significa esto? Es un borrador que os permita, como si fuese una factura pro forma, que antes de que le deis a generar, te permita revisar todos los datos bien. Porque en el momento que lo habéis generado, la diferencia que va a haber es que eso ya no se puede anular.
Eso se tiene que hacer una rectificativa o puedes anular esa factura, crear otra, pero eso es lo que genera la trazabilidad, que es lo que ha dicho antes de la integración. En el momento que tú haces un registro y sale, automáticamente conecta y sube a la EAT y la parte que te está generando es la huella digital con todos los datos fiscales, con toda la numeración, el QR y seguramente los nuevos sistemas, para que veáis si están certificados o no, pone también una leyenda que pone Verifactu, ¿vale? Aparte del QR, te aparece con un punto de que aparezca Verifactu. ¿Por qué es esto? Porque esto es lo que te da que está certificado como el sistema con los requisitos que te está pidiendo de cumplimiento, ¿vale? Ese QR lo que hace es que el comprador pueda verificar si esa factura pues, realmente es buena o no. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues a través de dos. Han creado la app que la puedes bajar al móvil de la EAT, que tiene un espacio de Verifactu, en el que escaneas el código QR y te sale la verificación. Incluso no teniendo esa app, tú con un análisis de QR normal, con una app de QR, le pinchas y automáticamente te va a llevar a la parte de la EAT donde has subido, viendo la verificación, que se pondrá en verde. Cualquier otro apartado te puede decir, o sea, ahí te va a decir si realmente está verificado o no, ¿vale? Ese es el recorrido real que haría, no tiene más. Pero es importante ese entorno de prefactura, porque, pues luego os lo explico cuando veamos la EAT, la herramienta, pues ahora mismo ya no se puede hacer una modificación de datos. Una vez que ha salido, son los que o se anula o se rectifica. Entonces, este es el ejemplo, que era otro de los puntos. Por ejemplo, tuvimos la sesión cuando vino Miguel Ángel, estuvimos hablando de la parte de hostelería, porque ellos daban bastante servicio a farmacias de hostelería. ¿Cómo te sale? Automáticamente es importante que en hostelería, por ejemplo, las herramientas principales de expedición, porque esto no solo afecta a las facturas complejas, o sea, afecta a las facturas simples también. Entonces, si tú tienes un TPV, el cual tiene una impresora, tiene que estar calibrada y tiene que estar conectada con tu software de facturación para que te pueda sacar el formato Verifactu. Que quiere decir que en el propio ticket te aparezca ese QR, te aparezcan los datos fiscales, bueno, hay todos los datos que tendría una factura simplificada con el tema del IVA, los productos, etcétera, el importe, los datos fiscales, el código de identificación, la numeración de la factura y la parte que tenemos de la leyenda de Verifactu y el código QR, ¿vale? Que eso era, pues como lo que os decía, una vez que lo bipáis, se pone en verde y como veis, el otro apartado es en el que os llevaría de la EAT donde aparece el número de factura con todos los datos reales si estuviese en sistema Verifactu, ¿vale? Pero eso también es importante tenerlo en cuenta, o sea, si solo vais a tener una impresora y solo dais facturas normales, perfecto, pero cualquier caja registradora, tema de TPVs conectados con tickets, o sea, cualquier tipo de impresora en la que estáis entregando un ticket simple tiene que estar configurada a sistema Verifactu, ¿vale? O tiene que estar conectado ese sistema con el principal para poder sacarlo. Vale, este no le voy a ver, ahora os lo explico. Los sistemas Verifactu, como ha explicado él, tenéis el software que ya está configurado en Verifactu o el software que no cumple o que no... por entenderlo así, no es Verifactu. No es Verifactu, ¿por qué? Porque no conecta directamente a la EAT, pero te exigen que ese software que tú tengas tiene que cumplir con la integridad, con la conservación, con la accesibilidad, con la legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si mañana se te planta un inspector o la EAT te llama y te dice que quiere revisar tu parte contable, tiene que cumplir con todo esto. O sea, sé que tu propio SIF en ese momento no conecta, pero tiene que cumplir con todos los requisitos que te está pidiendo cualquier sistema Verifactu normal. Entonces, al final, por eso decía que para pymes autónomos lo mejor es tener un sistema Verifactu. O estás en el sí o estás en el sistema Verifactu, porque a día de hoy tu propio sistema, aunque no lo mande directamente a la EAT, te va a exigir los mismos requisitos que cualquier otro sistema. Sí, exactamente. Sobre todo porque aparte, otro punto que nos comentaron es que los que no estén en sistema Verifactu probablemente sea el objeto al que vayan a... Porque... A ver, si es un Excel que es una plan... ¿Por qué no te pones en el Verifactu? Pues mira, ahora voy a ir a tu casita y te voy a decir... No, pero si... Por ejemplo, tengo muchos requerimientos de otras empresas que requiere Hacienda, me llegan a mí para apuntar CMR, tal, me están pidiendo, no, lo que no está escrito.
Sí, no, No me eso es así. inspeccionan a mí, inspeccionan, pero tengo que apuntar la documentación. Y lo del Excel Sí. es algo que está en las FAC y es lo que he dicho antes. Tú puedes seguir emitiendo las facturas en un Excel. Lo que no puedes llevar es un registro. Si tienes una plantilla, una hoja de Excel en el que vas cambiando cada vez el número de factura y el número de tal, Eso no vale. va a seguir valiendo. Porque es No es un SIF. Tú lo vas a No, pero tener... no es un SIF. No es un SIF. Como no es un SIF, puedes seguir haciéndolo. No es un sistema informático de facturación. Yo lo tengo en una de ellas, en una de las empresas. Entonces, si tú emites la factura, el Excel, solo como si fuera una máquina de escribir, Sí, no hay ningún problema. sí. Puedes seguir haciéndolas en él. Pero como me exigen todo. No te exigen. No, porque no tienes un SIF. No, porque no es un... O sea, lo que estás llevando es un registro Pero interno, es una para que nos sociedad, entendamos es una así. sociedad limitada, como Yo a mí la gran duda me sociedades. surge ahí que si tú haces Muchas eso sociedades. y luego en el mismo ordenador tienes es decir, yo no tengo ninguna duda, es que si tú haces eso y luego me das a mí las facturas y yo las contabilizo Claro. en mi sistema contable, no hay ningún problema. Siempre y Porque cuando- alguien lo va a subir a un SIF. A mí lo que sí me Al final. genera duda es si en el mismo ordenador yo tengo ese Excel y voy haciendo las facturas y en el mismo ordenador tengo el programa de contabilidad y las pico y ya genero un registro, si todo el ordenador en conjunto se puede considerar un SIF, que yo creo que sí. Con lo cual, Pero como es una sociedad, no, yo creo que vamos. por eso hay que verlo. A ver, que con 4 o 5 facturas no es ningún problema. Es que ahora os lo va a enseñar Marcos. La herramienta esta pública es que no tiene ningún problema. Al final lo que vosotros estás comparando es yo llevo un registro, pero hay alguien que esas facturas acaban en un SIF. Aunque no sean en ese momento la empresa, se lo está llevando un asesor, el cual los está picando y los está subiendo ahí, ¿sabes? O sea, al final acaban en el SIF, por entenderlo. Que no lo haces tú, de acuerdo, no en ese momento, pero porque no está físicamente ahí, pero lo está tramitando alguien, me explico, al final eso lo está subiendo a un SIF. Entonces, partiendo de este tema, cualquier software que contratéis, ¿vale? Tiene que tener una certificación de software de SIF. O sea, lo que se les ha pedido a los fabricantes es que haya una declaración responsable, ¿vale? Que eso yo os aconsejo que cuando contratéis Eso con la tienen un que tener proveedor, todos ya. exactamente, os lo mande por escrito. O sea, que tengáis ese documento en el cual lo certifican, porque es la forma de que vosotros podáis demostrar. Suele tener un sello también, bueno, pues le ponen otro tipo de certificación, pero os lo suelen mandar porque está metido en el Real Decreto. De todas formas, en esta presentación, si os dejo aquí en el listado de softwares homologados de facturación, lo ha subido también la EAT. Hay una serie de software que también ya están homologados. La mayoría son grandes RPs, pero bueno, otros más específicos también de facturación también están ahí puestos. Por si acaso lo necesitáis, que sepáis que está ahí. Esto es la declaración responsable, es un poco más larga que lo he cogido solo la primera página, pero en la cual ellos mismos te están certificando ya que cumple con la normativa y los requisitos de Verifactu, que es un sistema de facturación, etcétera. Bueno, pues lo que se pide según la normativa de Verifactu, ¿vale? Entonces eso es necesario que lo pidáis. Y en caso de que no tengáis ese software y que, por ejemplo, pues seáis un negocio pequeño, pues lo que decía Nacho, o sea, pues 15 facturas al mes, 5 facturas al año, etcétera, pues la aplicación de facturación de la EAT, ¿vale? En la documentación que se deja en la carpeta, el QR que hay dentro del folleto os lleva directamente a este espacio, ¿vale? No sé si le conocíais. Esto es un espacio específico que se empezó a hacer cuando se saltó Verifactu y que lo han ido alimentando. Ahora mismo lo más importante es, tenéis una parte de lo que decía Nacho, la parte de las fax ha crecido en este último año impresionante. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que cualquier duda, lo bueno es que la han catalogado y dentro de esas pues recoge ya algo más específico, porque antes eran algo más genéricas. Por otra parte, vais a tener en la parte de abajo, ¿veis que pone vídeos explicativos de Verifactu? Vale, esa parte de ahí abajo hay como 4 vídeos en los que os explica exactamente la guía que os he sacado de cómo funciona la herramienta de la EAT, tanto para subir facturas como para ver el histórico de facturas que tenéis, más lo que es Verifactu y luego también cómo se verifica, ¿vale? Que era el vídeo anterior que os decía. Entonces, son vídeos cortitos, pero la verdad es que son muy aclarativos. La guía que os la he impreso, que la tenéis ahí en PDF también por si la queréis bajar. Luego, cuestiones generales, pero vamos, sobre todo luego la parte de ampliación de plazo que os pone. Hay una parte más normativo, por entender lo que es la primera parte. Y luego este portal, en la parte de arriba, que es la que vamos a ver, donde te pone acceso a la aplicación de facturación de la EAT,
¿vale? Arriba del todo, donde debajo de gestiones, ahí es donde se accede a la aplicación pública y gratuita de la EAT, ¿vale? Entonces, vosotros le pincháis aquí y se va a abrir este portal. Para acceder aquí necesitáis el certificado digital, por eso os insistía antes. Vais a tener la parte de la emisión de facturas, que en el vídeo explicativo no os lo he puesto, pero os lo pone ahí, dura 6 minutos y os dice cómo subirlas, en el cual en el momento que vosotros rellenéis todos los datos que os piden, que sería como rellenarlo en un software de facturación o lo que estáis haciendo ahora manualmente, os va a sacar este formato, ¿vale? O sea, os lo va a cargar, os pide la firma digital para que validéis que toda la factura está bien metida como la haríais en un software y os da la posibilidad de descargarlo en PDF, ¿vale? Que sale el mismo formato, como veis, los datos del emisor, la leyenda de Verifactu, el código QR, todos los datos fiscales, los importes, el IVA, etcétera. Entonces, esto os permite que en el momento que la imprimáis y que la deis a firmar, sube automáticamente lo que es a la EAT. Y tiene, ¿vale? tiene también la prefactura y tiene también la posibilidad de que importéis registros. Exactamente. Y te saca, como podéis ver, hacéis la comprobación en el momento, igualmente os va a decir si la factura está bien realizada, ¿vale? Entonces, ya os digo, es bastante fluido. Yo por lo que he visto, la verdad es que Sí, no, ahora Trabaja ya, bien para un sí, volumen sí, pequeño. es clara, sigue los mismos formatos que seguiría un software de facturación. Tiene que ser un volumen muy pequeño. Y luego tenéis un soporte también, se puede llamar a un teléfono en concreto en el cual también os pueden guiar. Pero sí, o sea, es algo intuitivo, por decirlo, ¿vale? Como veis, el propio menú era lo que decía Nacho, os permite poner clientes, productos, números de serie, o sea, os permite llegar a un registro, pero tiene que ser bajo. O sea, este soporte no es para que lo utilicéis habitualmente como un soporte muy grande, porque en esos soportes es mejor el software por la automatización que tiene. Conecta con otras apps, sube automáticamente, lleváis un histórico, entonces es para solucionar pues muchos negocios que el volumen de facturas, oye, pues es bajo o puntual. Y luego tiene la parte de consultas de facturas, ¿vale? La parte de consultas de facturas os permite buscar en la parte de trazabilidad, que es lo que tiene que cumplir, bien sea por el NIF, bien sea por el número de la factura que tenéis, por fechas, por etcétera. Os permite hacer ese filtrado y os va a sacar todo el histórico, ¿vale? Dentro de esas fechas, con todos los importes totales, la fecha de las modificaciones, años, etcétera. Entonces, en la que estéis interesados y la que busquéis, pincháis directamente, te va a abrir esa factura específica que hiciste en ese modelo y el menú te permite hacer todo esto, descargarlas, anular la factura, subsanar la factura si tiene algún dato específico que se tenga que cambiar, generar una factura rectificativa en caso de que la que hayáis hecho pues por cualquier modificación no sirva, copiar factura, nueva factura, volver a la lista, ¿vale? Esto es importante porque de inicio el menú era muy simplista. Ahora os permite sobre todo anular, subsanar y generar, os permite como si fuese cualquier software de facturación, perfecto, ¿vale? Y sobre todo es que en el histórico os queda la trazabilidad de las mismas. Entonces, eso está muy bien porque al final tienes un histórico que puedes imprimir en cualquier momento, al cual puedes tener acceso y el cual tú mismo te puedes guardar en tu propio ordenador si lo quieres tener. Porque, yo qué sé, imaginaos que falla en algún momento online y no puedes acceder a él. Bueno, pues sería bueno que de vez en cuando os sacaseis lo que es el informe, el anterior que venía, en el que viene todo el historial, pues por lo menos ahí lo tengáis a final de mes documentado, año por año, pues os sirve un poco ese punto. Y luego tiene otra herramienta que es el asistente virtual, ¿vale? Han creado lo que es un agente de IA en el cual han metido todas las preguntas frecuentes, dudas que había, en el cual, bueno, pues os va haciendo preguntas y os va desgranando como si fuese un asistente directo. Aún así tenéis los datos directos del teléfono para poder llamar a lo que es al soporte, al espacio que hemos visto aquí y básicamente es lo que os digo, o sea, yo, vamos, sí me aventuraría a aconsejarlo en ciertas circunstancias muy concretas, ¿vale? Por lo que hemos visto. Aparte, yo una vez dicho esto, simplemente queda volver a hacer hincapié en lo que os decimos, o sea, en la parte de los requisitos técnicos, como hemos dicho, os lo va a dar el software. En el momento que metáis un software, ya cumple con toda esa parte de requisitos que exige. La herramienta de la EAT
cumple con requisitos que exige. Vuestra parte principal, lo que os decimos, o sea, hacer una reflexión interna sobre los procesos de facturación que tenéis. Una parte de formación, hablar con el proveedor que os haga una formación de la adaptación de vuestro software, si lo hace, porque es importante y que esté verificado. Pedirle la certificación, como que queda de Verifactu, no que sea de boquilla, que esté por escrito y que lo tengáis, cuál es el sello, dónde aparece, cómo lo tenéis. El tema de las fechas, 1 de enero del 27, obligatorio para todo el que pague impuesto de sociedades, y 1 de julio, autónomos y resto de empresarios. Y que el tema de la herramienta de la EAT sirve y está metida dentro de lo que es Verifactu. Y que Verifactu es diferente a facturación electrónica, que a día de hoy la adaptación es importante en este tema porque es la fecha más concreta. La otra, bueno, pues llegará, pero como todo, pues habrá que ir viendo también cómo casa. Entonces, en ese punto, yo a nivel de SIF, es que no tiene más desarrollo, ¿sabes? O sea, no es un tema, ves la parte normativa, ves la parte del software, es cambiar los formatos de facturación, que es el modelo, lo que nos está exigiendo, en la línea de integridad, trazabilidad y la verificación, porque luego lo que hemos visto, o sea, cualquier cliente a día de hoy, que la diferencia, oye, tú antes entregabas factura, no entregabas factura, o tenías el ticket simple, ahora lo puede verificar cualquiera, que está dentro de esa normativa, que cumple o que no cumple, y que en caso de que no cumpliese, en el momento que la está verificando da un alertor, o sea, puede denunciarlo, me explico, o sea, que por eso tiene ese régimen sancionador también importante, y ese tema no es baladí. Vamos, en la charla de TicketBuy nos quedó bastante claro que ya había pasado en algunos negocios de ciertos sectores, entonces tenerlo bastante en cuenta. Y ahora os dejo con Lara para que os comente un par de ayudas que desde que bajamos el kit digital tenemos menos a nivel de digitalización, pero bueno, todavía queda alguna que nos puede ayudar en esa línea. Bueno, pues es cierto que hay un par de ayudas de las que os quiero hablar que son del Instituto de la Competitividad Empresarial, que es el ICETIL, que aquí en Burgos la oficina la tiene el alcalde Martín Cobos y tiene bastantes líneas de ayuda casi para cualquier cosa. Hay 2 ayudas para digitalización en las empresas, en las pymes, siempre van a tener que ser pymes, no están subvencionadas las grandes empresas, pero que no están ahora mismo en vigor, pero se prevé que se publiquen en breve. ¿Vale? Las llaman digitalización básica y digitalización avanzada. La digitalización básica se finalizó la ayuda el 31 de diciembre y bueno, se ha descuadrado un poquito la presentación. Está pendiente la convocatoria, que se prevé que salga no tardando, ya estamos en mayo, supongo que en junio, en 1 mes, 2 meses esté, o incluso antes. Y bueno, pues para diferenciarlas una de la otra es en función de la complejidad de la aplicación o del sistema que queréis implantar, ¿vale? Se subvencionan en los 2 casos software. Este sería un poco más sencillo, más básico, que igual es como ha dicho antes Nacho, pues si mi empresa necesito un coche básico, pues no voy a ir a por uno de alta gama, ¿no? Que es pues lo mismo, cada empresa va a tener que buscar la solución que necesite y igual con una más básica o más simple le valga con esta subvención. En esta subvención, que han estado hablando Marcos y Nacho de la formación, pues también se subvenciona, aparte de consultoría y de proveedores, pues también se subvenciona la formación para las personas de la empresa que tengan que utilizar este software de facturación. Me lo llevo todo a la facturación porque, bueno, por seguir un poquito el tema de que estamos hablando, pero es para digitalización básica, o sea, cualquier tipo de implantación que queráis hacer a nivel básico en vuestra empresa, por ejemplo, fichaje electrónico, que va a ser algo que en breve también va a ser obligatorio, pues también son 1.200 euros de subvención, es la cuantía por el sistema o por la aplicación que se vaya a adquirir. Y bueno, pues estamos pendientes un poco de
de su publicación. Estas ayudas no son de las difíciles de pedir. Es cierto que el ICE siempre tiene un sistema un poco lioso de tramitar, pero también están trabajando en facilitar las tramitaciones. Entonces esta no es de las complicadas, ¿vale? La siguiente sería la de digitalización avanzada, que finaliza hoy. El plazo de solicitud finaliza hoy, 26 de mayo. Por eso he dicho que ya no estaba activa, porque ya es inoperativa, o sea, ya casi parece imposible pedirla. Entonces habría que esperar a la siguiente. Sí que se nos ha indicado desde el ICE que se van a publicar las dos ayudas, pero bueno, también nos lo dijeron en febrero y estamos en mayo. Son ayudas que estas son un poco más complejas. Este tipo de ayudas subvenciona, son para pymes también, y subvencionan proyectos individuales de digitalización y también transformación de digitalización avanzada. O sea, tiene como dentro de esta incorporación de la transformación digital en las pymes o la digitalización avanzada, tiene dos líneas. En el caso del Verifacto y de los software para facturación, sería más apropiada de proyectos individuales para la digitalización. La otra, de digitalización de procesos, es un poquito más compleja. También la inversión mínima de esa ayuda es mayor. Entonces os he puesto un poco el resumen de lo que serían las individuales. Mínimo de 2.000 euros de inversión y máximo de 20.000, ¿vale? También se subvencionan el software y las colaboraciones externas, o sea, bueno, pues todo el tipo de consultorías y formación. Esto es como ha salido a día de hoy, que finaliza hoy. No se prevén grandes cambios en la siguiente convocatoria, pero puede que haya alguna modificación. En cualquier caso, no creo que las acciones subvencionables varíen mucho. Y bueno, pues sí que es, en este caso, bueno, 18 meses para implantar la solución, que sería bastante tiempo. Y sí que deciros que, bueno, que en el momento que queréis hacer una inversión de digitalización, pues que habléis con Marcos o conmigo antes de hacerla, porque estas ayudas del ICE, uno de los requisitos que piden hasta ahora es que se haga la solicitud antes que la inversión. O sea, no se van a subvencionar acciones con carácter retroactivo. Eso es la norma general en este organismo de conceder subvenciones. Entonces, que llaméis a Marcos o a mí, que soy Lara, que nosotros os guiamos y os decimos cómo hacerlo, y en el caso de cualquier inversión de máquinas, de industria, de digitalización de industria 4.0, que es un poco ya más complejo, las subvenciones de prevención, de contratación, ¿vale? Pues que llaméis, que os ayudamos, os guiamos. Hay ayudas, si no, cómo tramitarlas, dónde. No todos los organismos dan ayudas, no todos los organismos dan ayudas a todos los sectores. El ICE suele ser un organismo que da ayudas a todos los sectores. Estas ayudas están para todos los sectores, salvo para aquellos que se dediquen, que tengan algo que ver con la informática, ¿vale? O con desarrollo de software, de hardware, ¿vale? Ese tipo de actividades estarían excluidas. Pero bueno, estarían incluidas en otras. O sea, que es cierto que a veces cuando vas a pedir una ayuda, sí que hay ayudas, sí que hay ayudas, pero hasta que las pido yo que se han acabado o que ya no hay. Pero bueno, a veces sí que encontramos algo que os pueda ayudar. La básica, por ejemplo, te puede llegar a cubrir, no el RP, pero a lo mejor el módulo solo, si quieres un módulo de ContaPlus, porque nos entendamos, para el nivel de facturación electrónica, que está más o menos por los importes, te podría un registro horario que cumpla electrónico con tal, pues a lo mejor hay alguna solución también a nivel digital que te pueda cubrir. O sea, sí. No son importes altos, pero pueden cubrir ese tipo de soluciones si son muy concretas. Con el kit digital sí cubría soluciones, bueno, estaba más. Había otro tipo de soluciones, te cubría a lo mejor un RP porque los importes estaban más adaptados a ese tipo de soluciones. Estas son más genéricas, pero sí que para ciertas herramientas o soluciones os pueden servir.
Eso es. Y luego también ya aprovecho para deciros que el 17 viene la directora del ICE aquí en Burgos, se llama Virginia Santamaría y viene precisamente a hacer una jornada aquí en FAICO de las subvenciones que tiene el ICE. Entonces ahora estamos hablando de digitalización, que es lo que se trata la jornada, pero sí que os invito a que vengáis porque va a hablar de todo tipo de ayudas. Entonces hay una inversión en pymes, queremos que baje, si se han publicado, que esperemos que se hayan publicado las nuevas ayudas de digitalización, que baje la técnico que gestiona las ayudas pues para enseñar a tramitarlas a los entresijos así como más específicos. Entonces, bueno, pues el 17 de junio aquí en FAI por la mañana se llevará a cabo esta jornada. Y luego, bueno, en materia de digitalización hay más ayudas. Estas ya no son para todos los sectores. Luego hay ayudas por sectores. Entonces, siempre que hay una ayuda para un sector concreto, siempre va a ser mejor esa ayuda, 90% de las veces, solicitar esa ayuda que solicitar la genérica que vale para todos. Porque siempre van a ser más abiertas para tu sector, van a subvencionar prácticamente todo lo que quieras pedir. Pero bueno, existe una que ha finalizado en abril, pero que se publica todos los años, de digitalización y mejora de gestión en el comercio, para el sector del comercio. También para el sector forestal existe de digitalización, ha habido una muy importante el año pasado. Entonces, todas las que sean, pues eso, como os digo, sectoriales, pues siempre van a ser más interesantes que las que sean genéricas. Pero puede que un año se esté intentando incentivar ese sector o ayudar a ese sector y salgan ayudas para el sector forestal y el próximo año salgan para el sector químico. Entonces, por eso sí que como aquí estamos siempre actualizados, pues que nos llaméis antes de hacerlo porque os podemos orientar un poquito mejor. Está la industria 4.0, que a mí me parece una ayuda muy buena, sale todos los años, y de ciberseguridad. Nos vamos un poco del Verifactu, pero ya que estamos con las ayudas de digitalización, pues estas ayudas de industria 4.0 son muy atractivas y muy interesantes. Y luego ya por zonas, por la zona de transición justa, que sería la zona de influencia de la nuclear de Santa María de Garoña, siempre tiene ayudas para las empresas que están ahí instaladas, ayudas muy atractivas, muy poco conocidas, y que si alguno si sois de aquella zona o si veis el vídeo o si sois de alguna gestoría y tenéis empresas de allí, pues este año estamos esperando también la publicación, yo creo que para junio o julio, de las nuevas ayudas de la zona de transición justa. Los préstamos de Sodebur, que prácticamente para municipios para empresas ubicadas en municipios de menos de 20.000, pero que son unos préstamos con unas condiciones súper